Bueno, buenos días a todos y feliz sábado. Vamos a empezar y voy a pedir un voluntario que pueda leer el pasaje bíblico que tenemos acá. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. ¿Alguien lo puede leer? 3:16. Ahí está arriba, mira. ¿Está en español? Página 9. Ajá. Yo lo voy a leer. Okay. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay. Gracias. Entonces, una de las preguntas que leemos acá es ¿por qué se dio la escritura? ¿Por qué se dio la escritura? Según el pasaje que nos dice, ¿cuál fue una de las razones por la cual la escritura se nos dio? Para enseñar, redarguir, corregir. Okay. ¿Y cómo se dio la escritura? Por inspiración. Por inspiración, ¿verdad? ¿Y cuánto de la escritura es de beneficio? Toda. O sea, solamente, digamos, el Nuevo Testamento o solamente el Viejo Testamento. No, ¿verdad? Toda la escritura, ¿verdad? Toda la escritura es de beneficio. Y otra de las preguntas dice, ¿cuánto de la escritura se da de esta manera? O sea, toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y cuánto de ella es beneficiable de nuevo? Digamos, toda, ¿verdad? ¿Y para qué es útil? ¿Para qué sirve la escritura? Para instruir, Para corregir, doctrina. Okay. redarguir. Para guiarnos. Es provechosa para enseñar, ¿verdad? También para qué? Para corregir, perfeccionar, para disciplinar en justicia, ¿verdad? Para eso es bueno o para eso es útil la escritura. ¿Y cuál es, con esto en mente, lo que acabamos de comentar y también de leer, cuál es el propósito de la escritura? ¿Cuál es el propósito? Que conozcamos más a Dios. Ajá. Para perfeccionarnos, dice, para que el hombre sea perfecto. El versículo 17, ¿verdad? El 17 Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. sea perfecto. Y esté completamente, ¿qué? ¿Equipado para qué? Toda buena obra. O sea, para que hagamos buenas obras, no las malas. ¿Y cuántos de nosotros conocemos la escritura? Vamos a decir todos, ¿verdad? Sí, conocemos ahí, poco a poco. Y si la escritura es buena para estas cosas y su propósito es para equiparnos para toda buena obra, entonces, ¿qué se espera de nosotros? O cuando uno estudia las escrituras, Que haya un cambio, que haya un cambio en nuestras vidas, en nuestro modo de vivir.
una transformación. Yeah. Primero It's the way to guide you through life. It's the way you should live. Right. Yeah. Es la manera que hemos de vivir, de aplicar la escritura. Pero la escritura, ¿dónde debe de hallar su lugar? En nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos vivir o actuar de acuerdo a qué? A la escritura. Pero hay una guerra interna, ¿verdad? Sí. Que a veces se opone en que nosotros no llevemos a cabo o ejecutemos lo que la escritura dice, ¿verdad? Ah. Antes de que pases al siguiente, hermano, regresando al número 1, Ajá. ¿Cómo se da la escritura? Es por la inspiración. Sí. Y hice la búsqueda de qué significa inspiración en el 1828. En el Webster's, ajá. Es muy interesante lo que encontré. In English, maybe Uh-huh. translate. It says inspiration, the infusion of ideas into the mind by the Holy Spirit. Infusión de ideas hacia en la mente por medio del Espíritu Santo. The conveying into the minds of men ideas, notices, or monitions by extraordinary or supernatural influence. Dando o poniendo en la mente mensajes divinos. Or the communication of the divine will to the understanding by suggestions or impressions on the mind. O la comunicación sobre la mente basadas en, what is it? Sugerencias Impresiones. y impresiones. Which leave no room to doubt the reality of supernatural origin. Que no deja dudas su origen sobrenatural. Cuando leí esto, pues nunca se me hizo algo que tenía que buscar, ¿verdad? Inspiración. Me llegó a qué será la definición. Y cuando lo vi aquí, pues me da más claridad de que realmente no es como muchos piensan que es un ser divino como Dios y su Hijo, ¿verdad? Aquí lo explica que es algo que Dios usa para poner en nuestras mentes lo que Él quiere que nosotros sepamos. Él trabaja de esa manera, entonces me sorprendió, porque de esta manera fue como Dios puso el mensaje en los profetas, en los siervos que están escritos en la Biblia. Entonces les quise compartir. Carlitos, bueno, antes de que viniéramos, estaba leyendo el libro de Efesios, pero me quedé pensando porque dice en un verso, dice que ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y me quedé pensando en mi edad, pues vamos a ser sellado. ¿Qué quiere decir sellado? Dice en Efesios 1:13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Y me quedé pensando, wow, pues si creemos y actuamos de acuerdo a la palabra, entonces Dios nos va a sellar. Ahí está sellando. Ahí está, te está sellando con el Espíritu de, ¿cómo se llama? De Dios. Pero tienes que creer y pues tienes que actuar. Y a veces, bueno, yo he fallado ahí, ¿verdad? Porque a veces creo, pero si no ponemos toda la palabra, nunca vas a poder ser sellado con el Espíritu de Dios y nunca vas a poder hablar así. ¿Por qué? Porque no estás sellado con el Espíritu de Dios.
dijiste allí un término, impresión. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Todo. Dios. Una impresión. Tengo una impresión. ¿Qué es eso? Isn't it impression? An impression. Por la impresión del Espíritu Sí. de Dios que te motiva, ¿cómo se llama? Como que es un pensamiento. Que ya queda. Es un pensamiento que, por ejemplo, uno está haciendo algo y de repente un pensamiento nos viene a nuestra mente. Como lo que me venías contando, Carlitos, que de repente ese pensamiento, no pongas, esa es una impresión. Esa puede ser una impresión divina. Es el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Pero, pues ahí es donde entra hay como una barrera, si lo vamos a cruzar a hacerlo, o vamos a... Uno decide, ¿verdad? Uno decide, y Yeah. a veces, pues ahí es donde entra la Ahí decisión. entra la decisión de o vamos uno. a fallar, o vamos A obedecer. obedecer y mejorar espiritualmente, o nos va a traer para atrás. Mm. Porque Dios sí nos habla con una impresión, como te dije. Yeah. me decía, "Hey, Sí. y lo hice, y Ajá. después now, come home and wow, Yeah. no wonder", pero Dios pues si tenemos orientación, y aparte que nos dan la orientación y no la seguimos, Yeah. Y hoy día necesitamos oír esa voz porque, o yo no sé, ustedes, ¿verdad? Que todos tenemos un caminar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo, en mi caminar muchas de las veces me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Necesito la dirección de Dios para poder saber qué voy a hacer y para dónde voy a ir, ¿verdad? Entonces, es ahí que necesitamos esa conexión para que podamos ser impresionados, ¿verdad? En la dirección que Dios quiere que nosotros andemos, ¿verdad? Entonces, y bien, bueno, vemos que Dios nos quiere preparar para toda buena obra. So, do I just hit spacebar or? On the see, Oh, on your- okay. Yeah. ¿Viene siendo esta o? No, you're on number 8 right now. So go push it Okay. up. There you go. And then it's number 9. You're still on 8. There you go. Right there. Ah, okay. Entonces vamos ahora a leer segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21. A ver, un voluntario que quiera leer. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1:21. dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuánto se incluye en la profecía? Todo. Cada palabra Cada palabra. se incluye. Una pregunta. ¿Qué entendemos con... O sea, la palabra de Dios fue inspirada, vamos a decir, verbalmente, a ver si me entienden. O sea, por ejemplo, dice, leímos el versículo 21, ¿verdad? Y es la epístola de Pedro. Obviamente esto fue escrito en griego, ¿verdad? Y fue traducido al castellano o al español y a otros idiomas. Pero digamos aquí, bueno, en esta versión dice, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo
por voluntad del hombre. ¿Esas palabras fueron inspiradas o fue el pensamiento que inspiró a Pedro y Pedro escribió en su lenguaje o en su idioma? ¿Sí entienden? ¿Qué opinan ustedes? Inspiration of the Holy Spirit. Is In other words, yeah. did the Spirit of God choose the words, No. or did man, in this instance, Peter, did he choose the words as he received the thought, the inspired thought? So él escogió las palabras de cómo escribirlo. Para comunicar ese pensamiento. Sí, en escrito. Mm. Yo creo que sí fue, no creo que Dios le haya dictado palabra por palabra. Él le dio el total y él la puso Él comunicó en su lenguaje, en su idioma. lenguaje y en su tiempo en el que estaban viviendo también. Su cultura. Yeah. Su cultura Bien. por eso a veces batallamos para entender, porque viene, queremos entenderlo en la cultura de nosotros. Sí. Y no, él lo escribió en la cultura de allá. Yeah. Entonces, Se me vino esa pregunta y quería preguntarles. Creo que estoy de acuerdo con eso. Sí. Yeah. ¿Algún otro pensamiento en cuanto a eso? Cuando llegamos a las notas, ahí va a hablar él. Ah, ok. Ah. Doesn't it mean like you have to be like God? It's just like you have to be like God. The Holy Spirit's like, just kind of be like Him, Don't cast down, but be like Him. Like when Him, how the Virgin Mary was born, Uh-huh. it was the Holy Spirit. It's like more like a cast. It's like, it's a Holy Spirit that just passes, Mm. and just like let it flow fluid, you know what I'm saying? So, el autor de la escritura fue ¿quién? A través de su espíritu. Entonces, para poder entender la escritura, ¿qué necesitamos? Espíritu. Holy Spirit. Su espíritu. Exactly. Yeah. Porque sin su espíritu no Me doy podemos... cuenta que es un traductor, ¿no? Que nos lo está traduciendo. ¿no? Podemos leerla Well, sin that's how it was written. su espíritu y vamos a llegar a diferentes conclusiones, ¿verdad? pero se puede decir que la palabra, pues este es el Espíritu de Dios, ¿no? Mm. Porque pues al estudiar tiene que hablar a tu mente, a tu corazón para poderte abrir Yeah. ciertos pensamientos. That's true. Jesús dijo, mi palabra es Y es un vida. mi vida. So, si yo la estudio y me pongo a estudiarla todos los días y de verdad la estoy estudiando de todo corazón, Dios me debe de abrir ciertos pensamientos a comprenderla, irla comprendiendo porque Pero en nuestros tiempos, ¿será que como ahorita en nuestros tiempos puede ser que también que nosotros comenzamos a estudiar con las reglas? O sea que en nuestros tiempos están las reglas de ¿verdad? Ujú. Yo creo que a través de las reglas, Dios también, el Espíritu Santo, a través de las reglas nos podemos estudiar, y las reglas creo que también son inspiradas porque esas nos ayudan a traducir, a entender. Pues tienen la aprobación del cielo, Ajá. esas reglas. Sí. Yeah. Yeah. sí, Entonces dijimos, ¿cuántos incluye la profecía? Todo, ¿verdad? Toda la profecía. ¿Y cuánto incluye? How much is included in the prophecy? Pues ¿cuánto incluye? Incluye todo. ¿A través de quién se habló? los profetas. A través de los profetas, ¿verdad? Holy man of God. Dice holy, ¿no? ¿Y quién les movió a hablar? Leímos que por medio del Espíritu Santo fueron movidos a hablar. ¿Podrían hablar por su propia voluntad?
No, vino por voluntad. no, ¿verdad? Vayamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Y un voluntario que nos ayude. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos has hablado por su Hijo, a quien se constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Entonces, por medio de quién, o sea, antes de nuestros antepasados, por medio de quién, según la Biblia, nos habló Dios. ¿A través de quién? De los profetas, ¿verdad? O por medio de los... Profetas. Well, yeah, but you're gonna get to it right now, but you're gonna. Oh, ya. Confundimos a veces con las preguntas, pero la pregunta es quién es el que está hablando y es Dios. Dios es el que está hablando y yo ahorita vas a ver. Yo también me confundí. Sí. Me confundí con la pregunta, pensé que estaba hablando a través de quién, pero dice quién es el que está hablando, es Dios. Habiendo hablado muchas veces. Dios. Hablando de Dios, sí. Dios habiendo hablado. You can see it right. Ok. Entonces, la otra pregunta dice... has he spoken frequently? ¿Ha hablado con frecuencia? Esa es la pregunta. Bueno, ¿ha hablado con frecuencia? Es la pregunta, mejor dicho. Y parece que la segunda aquí se repite, ¿verdad? Probably a typo. ¿A través de quién ha hablado? Entonces ahorita ya regresamos a la misma, lo que estábamos hablando. ¿A través de quién? Ahora los profetas, sí. Yeah. When I was studying it, I ran into it. I was like, wait a minute, it can't be asking me the same thing twice. But yeah. ¿Quién y a través de quién? ¿Quién y a través de quién? ¿Hemos alguna vez dicho nosotros, Dios me habló hoy, God spoke to me? Sí, lo decimos. ¿Qué queremos dar a entender? ¿Que bajó Dios del cielo y se sentó a nuestro lado y nos habló? No, que nos dio un pensamiento. Nos iluminó. O a través de algo que viste también, una visita, algo que viste, que pasó, algo también que sucedió. A través de algo que pasa en nuestras vidas. O también a través de alguien. También. Mucho. Que un hermano me dio un consejo, Dios me habló. Sí. ¿Verdad? Y es Dios a través de. Es lo que. De muchas maneras. Sí. Y ahora, la pregunta 3 dice por medio de quién, ¿verdad? Y la pregunta 4 dice ¿quién habla en estos días postreros o en esos últimos días? ¿Qué dice? Vamos a leer el versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Okay. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituye heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo. Entonces, la pregunta otra vez, número 5, ¿verdad? Who speaks in the last days? ¿Quién habla en estos últimos días? Es Dios. Y luego número 5, ¿a través de quién? Es su Hijo.
Entonces Dios otra vez. Dios otra vez. En los últimos días es Dios también. Es Dios el que está hablando. Por medio de Su Hijo. es su Hijo. Yes. Que lo ha hecho ¿qué? O lo nombró ¿qué? Heredero de todas las cosas. En otras palabras, en el Antiguo Testamento es Dios el que está hablando a través de Los profetas. Moisés y todos los profetas, los salmos, y luego en el Nuevo Testamento, cuando llega su Hijo, a través de su Hijo, hasta el fin, es a través de su Hijo. Está hablando. O sea, no hay diferencia. No. No hay diferencia entre los dos testamentos. Yeah. Dios a través de Es el mismo hablando a través de sus siervos y luego con su Hijo. Y esa viene siendo la respuesta para la pregunta: ¿quién entonces es el que habla tanto en el pasado como en estos últimos tiempos? Pues es el Padre. Es el Padre. Ajá. ¿Quién? Ok, el 6 Yeah. Solo que hoy día, por medio de su Hijo. Okay. There you go. Vamos a leer una de las notas aquí. There's one more question right there. Okay. Oh, Yeah. dice, Yeah, I sí, ¿tenemos entonces alguna autoridad para discriminar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y diciendo que uno es más importante que el otro? Los dos son palabra de de Dios. pero hay gente que hace Discrimina a uno que el nuevo más importante que el viejo, o el viejo es más importante que el nuevo. también Hay lo hace. personas que ya. Pero ambas son importantes porque ambas son palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras que Timoteo había conocido desde niño eran sin duda aquellos escritos ahora reunidos bajo el nombre general del Antiguo Testamento, pero los libros del Nuevo Testamento por sus propias declaraciones son puestos en igualdad con ellos. Desde su niñez, dice aquí que Timoteo conocía ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quién de nosotros desde nuestra niñez conoció la palabra de Dios? Conocimos quizás la palabra de nuestros padres, nuestros tíos, de nuestra familia, nuestra cultura, y por eso vivimos de acuerdo a esa palabra y nos comportamos de acuerdo a esa palabra, ¿verdad? Porque esa es la única palabra que fue archivada en nuestro cerebro. Y esa es por eso que muchas veces uno se conduce, ¿verdad? Como uno fue enseñado. Así aprendemos. Me nota que algunos tuercen las epístolas de Pablo como lo hacen con otras escrituras. Pablo escribe a los corintios exigiendo que él es profeta o espiritual, exigiendo que el que es profeta o espiritual reconozca que las cosas que escribe son mandamientos del Señor. Las palabras habladas por los profetas y el mandamiento del Señor por medio del apóstol deben tener igual autoridad. Así, toda la escritura es dada por inspiración de Dios, o sea, inspirada por Dios. Es completamente necesario construir cualquier teoría de la inspiración. Simplemente sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, puede ser bueno notar que no puede haber tal cosa como diferentes grados de inspiración. Tal punto de vista destruye la autoridad de la palabra de Dios y le da a cada uno una Biblia hecha por él mismo. Hoy día hay diferentes versiones de la Biblia, ¿cierto? Sí. ¿Eso es bueno?
digamos, es pregunta. ¿Es bueno tener diferentes versiones? Como que no, porque como que confunde un poco, confunde un poco. Confunden los términos porque las palabras a veces uno las puede interpretar de diferente es que las interpretan según a su doctrina. Unos según Mientras no destruye el mensaje que el profeta quiere dar. O sea, si yo digo, ¿me traes las llaves del coche? ¿Qué me van a traer? El carro. ¿Me traen las llaves del automóvil? o sea, mientras que coche, carro, auto. sí, o sea, Ahora si yo digo, tráeme las llaves del avión. Ya cambió, ¿verdad? Ahora las llaves no son las del coche, son las de... Ya. Ahí ya va a confundir. Entonces, mientras que no cambie el mensaje. Sí. Because Spanish, en español hay doble significado, ¿no? Algunas cosas. También en inglés. No, only Spanish. A ver, ejemplo. Go ahead. Only Spanish. Bear. Bear. It's bear with me, like bears and, yeah, no, but, What about the animal bear? yeah, but, I know, but we make it like that, but in Spanish it's only, hay el segundo There significado. are two. En inglés, I think Es como, inglés y español casi son si yo, similares en eso. si Se pueden usar dos palabras de diferentes Dobles- formas. Ajá. si yo digo, bear with me, ¿qué estoy dando a entender? Que te tenga paciencia. Like, work with me. Ya. Ahora si yo digo, there's a bear with me, ¿qué estoy ahora dando a entender? Te van a No, como comer. digo. They're in danger. Ahora si digo, I'm barefooted, Oh, there you go. Yeah, see, there's another one. That's three. Okay. And then he's gonna say, "What, you got a bear right there?" ahora si digo, I'm bearing this load. There you go. Estás cargando. Entonces, bear sí tiene, y hay otras palabras que también tienen varias. Y el español es más fácil, el español casi como lo dices es, o sea, no hay tanta confusión como el inglés es más confuso, el español es más fácil, más conciso, más simple, así como lo hablas, así como lo lees, y el inglés depende de qué subject, de qué es lo que estás hablando, ¿verdad? En el inglés. What kind of dares, ¿cuántos dares hay? Yeah. I dare you and there and here, you know, there's a lot of dares. Pues ahí si no lo pronuncias bien, sí. Ahí está, Pues, ahí está. there Sí, o dare. yeah, sí. Yeah. Si no lo Pero pronuncias para el bien, que lo sabe- entonces... para el que lo sabe pronunciar bien, está bien, pero uno que viene de México. Pues se le hace uno el esfuerzo. Ah. Yo batallo. Ah. Entonces dice aquí, Before you go forward, Ajá. I have a comment. así, a ver. Simplemente sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, puede ser bueno notar que no puede haber tal cosa como diferentes grados de inspiración. Es la razón por la cual lo subrayé, los demás estudios. Porque me recuerdo que había preguntas hacia Elena White y su inspiración, y en cuanto a los demás, los pioneros que trabajaban con ella, se le preguntó si ellos también eran inspirados como ella. De acuerdo a lo que acabo de leer ahí, dice que no hay De grados de inspiración. quiere decir que sí estaban inspirados. Y por eso es que pueden llegar a ser 144. ¿Verdad? Sus palabras, las cosas que han escrito, fueron inspiradas por Dios, igualmente como los escritos de ahí, en la Biblia. Yeah. Otra pregunta que se me viene a mi mente es, ¿alguna vez se han preguntado y por qué, hablando de la señora White, por qué dijo eso? ¿Por qué escribió eso? Si no hubiera escrito eso, no hubiera tanta confusión. Why did she write that? Why did you write one? Well, certain statements.
like what? I can't really. So many, you know, We have to study about this. Yeah, we'll be there soon. O sea, pero esa misma pregunta se puede hacer de la Biblia. O sea, el alma muere. No sé si han estudiado el estado de los muertos, pero para los que hemos estudiado qué pasa cuando uno muere, ¿el alma muere? No. muere, Sí, sí muere, que se va el aliento de vida, se va para atrás al que lo dio. Entonces, porque nosotros somos un alma viviente. Si morimos, La el persona alma que no entiende qué ¿qué es es el alma? el alma A ver, ¿qué digo? llega a mal entender qué es lo que se está preguntando. cuando una persona entiende, ¿verdad? O ha estudiado el tema, que si el alma muere, cuando ve uno Ezequiel, no recuerdo el capítulo, dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y cuando uno lee en segunda o primera de Reyes, donde el profeta Elías en oración le pide a Dios que el alma del niño regrese, es allí donde personas dicen, mira, el alma sí, Se fue. y está en petición pidiendo que el alma regrese. O sea, ese mismo conflicto también se puede, entre comillas, se encuentra en la Biblia. Pero cuando uno ve toda la evidencia bíblica, uno puede concluir ¿De qué se está haciendo? de qué se está realmente refiriendo. Ya. Pero ese es un tema que se puede estudiar, ¿verdad? Ese tema. Pero lo menciono porque estamos hablando de la inspiración, Sí, sí. ¿verdad? Como también en el lago de fuego dice que no hay ni descanso ni de día ni de noche para aquellos que son lanzados al lago de fuego. Pues ahí es donde saca la conclusión. También hay, sí. También la conclusión de que Está ahorita quemándose el Que está la gente en está la gente tortura. sufriendo, que va a sufrir miles y millones de Santa Bachelor, que después de 1000 años que te preguntaban, hey, pues, ¿cuándo vas a salir de aquí? No, apenas estás comenzando. Te falta, bueno, no hay fin, ¿verdad? No Ni hay fin, pero- ni puedes decirle que te falta mucho porque y Viceversa, no sé en qué parte de Apocalipsis, en the smoke of their torment, Ya. terminó porque dice que se ve el humo. O si no hay humo, para que haya humo tiene que ser algo ya consumido. Tiene que estar consumido. Pero dice, ascended up forever and ever. Forever and ever. O sea que pero como forever diera a time, entender de que no va a llegar a apagarse, ¿verdad? Ah, Ah, Pero forever, como nosotros hemos estudiado, forever and ever puede decir hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Hasta que se acabe ya es forever. Yeah. exactly. Indefinite time. Yeah. Pero por Until eso, there's nothing left. esto que está torcido así, mucha gente no quiere nada con Dios. Dice, ¿qué clase de Dios es este? Que va a atormentar a la gente por una eternidad. Bueno, It's ¿Qué the, clase de mucha gente no quiere? Por eso dice, no, yo no quiero. Ese Dios yo no lo quiero. but that's where men interpret it bad. exactly. Of course. Yeah. That's exactly what we're talking about. Sigamos, dice aquí leyendo, dice, habiendo sido juzgado en el tribunal de su propia razón, contiene solo la autoridad que él le ha concedido. Los libros históricos, así como los libros proféticos, son inspirados. Un profeta es uno que habla por Dios, y eso no hace ninguna diferencia si se trata del pasado o del futuro. Se requiere inspiración para seleccionar tales eventos de la historia que se transmitirán valiosas lecciones a todas las personas de todos los tiempos y hacer un registro absolutamente veraz de ellos, tal como se requiere inspiración para decir lo que sucederá en el futuro. Esta historia inspirada está llena de consuelo para nosotros. A ellos les sucedieron estas cosas, pero están escritas para nosotros, para que podamos aprender las lecciones de sus experiencias en el lugar
de nuestras. ¿Alguien puede leer de ahí arriba o está muy pequeña la letra? Si alguien me quiere ayudar. Necesito leer. ¿Quieres leer? Pues sí, ahí tienes un libro. La parte Y si hay algo que resalta o quieran comentar, podemos también. Number 2. La 2 dice, la versión revisada de Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 puede aclarar el significado, porque ninguna profecía fue traída jamás por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profecía cubre el mismo terreno que la palabra escritura. Lo que se llama la escritura se conocía bajo tres divisiones generales. Lucas 24:44. Y los que escribieron cada división son designados como profetas. Moisés era un profeta, Deuteronomio 34:10. David fue profeta, Hechos 2:29-30. Y lo mismo ocurre con todos aquellos por quienes Dios ha hablado. Lucas 1:70, Hechos 3:18. Así como ninguna persona puede convertirse simplemente por su propia voluntad, Juan 1:12-13, quien habla por Dios no puede hacerlo a voluntad. Los hombres son los instrumentos, pero deben ser motivados por el Espíritu Santo. Movidos. ¿Ah? Movidos. Oh. Y motivados. Oh, sí. A veces se representa al Espíritu Santo hablado, Hechos 28:25. Pero algún hombre es portavoz, que es así, que esto sea así. No presenta más dificultad para el que... Te brincaste. ¿Oh, Y sí? sin embargo, Oh. que esto es así, y sin embargo, cada escritor predique su individualidad en un estilo propio. No presenta más dificultad para el creyente que su propia experiencia cristiana. Esta paradoja divina, Filipenses 2:12-13, se presenta en muchas fases, pero siempre puede ser entendida por la fe. El caso de Números 22 y 24. Y el de Caifás, Juan 11:49-11. Ilustrarán este texto, Lucas 24:44. Y los que escribieron cada división son designados por profetas. Moisés era un profeta, David fue profeta, y lo mismo ocurre con todos aquellos por quienes Dios ha hablado, así como ninguna persona puede convertirse simplemente por su propia voluntad. Quien habla por Dios no puede hacerlo a voluntad. Los hombres son los instrumentos, pero deben ser movidos por el Espíritu Santo. A veces se representa al Espíritu Santo hablando, pero algún hombre es el portavoz. Que esto sea así, y sin embargo, cada escritor predique su individualidad en cada estilo propio. No presenta más dificultad para el creyente que su propia experiencia cristiana. okay, pausa. I think it's repeated. Yeah, it is. Está repetido. Pero anyway, esa parte donde dice que sea esto así, y sin embargo cada escritor predique su individualidad en su estilo propio, es exactamente lo que estábamos hablando, de que Dios le dio el pensamiento, pero
cada uno, así como vemos todos los 12 discípulos estaban con Jesús, pero no todos dijeron exactamente la misma cosa y no lo dijeron de la misma manera. Sin embargo, estaban inspirados por Dios. Dios les dio las palabras que tenían que hablar, pero ellos le dieron la manera, el estilo a su manera, ¿me entiendes? Y de eso es lo que estamos hablando. Ok, puedes seguir. She's at the... Ajá, no sé. ¿Alguien va a leer el 3? I'll read it. Ok. Dice, Dios ha prometido hablar a los profetas. Dice, para que actúen como sus portavoces antes del pueblo. Dice, y debía, dice, hablar las palabras como sus palabras. Dice, el profeta debía tener mucho cuidado de no cambiar el mensaje de Dios. Y era responsable ante Dios por la proclamación fiel de lo que se le había dicho. Dice, era necesario que los profetas estudiaran sus propios escritos para saber lo que había sido revelado a través de ellos. Cristo fue un profeta a través de quien Dios había prometido hablar y por medio de quien habló, y siempre fue solo, y por medio de quien habló y siempre y siempre fue solo por un portavoz de Dios. Fue así fue con David, y así fue con todos aquellos a través de los cuales fue dado a la palabra de Dios. Cristo también fue el profeta. Cristo Porque también decían fue que profeta. porque sí, y ellos sabían que era profeta, porque decían, ¿es el profeta? Cuando preguntaban que si era el profeta que tenía que venir. Yeah, you know what he is. So, was a prophet. Because didn't he say he was going to walk the earth and stuff? It was in the Old Testament. I don't think he was going to walk like Pues aquí dice, ¿dónde fue que leímos? he was going to heal, and he was going to. Didn't they say that in the Old Testament? That he was going to do those things? Yeah. Yeah. He came to fulfill all the prophecies. Leímos aquí, había una en la nota que donde decía que lo que se llamaba la escritura se conocía bajo 3 divisiones generales. Moisés era un profeta, David fue profeta, y lo mismo ocurre con todos aquellos por quienes Dios ha hablado. Entonces, por medio que Dios hable, es profeta. Por medio de quien Dios habla, es considerado profeta. Es interesante, ¿eh? Yeah. Ahora, si hablamos conforme a Dios, podemos ser profeta. Pero si hablamos contrario, ¿es qué? Falso. Un falso profeta. No deja de ser profeta. No deja de ser profeta, pero Pero Against what God said. Not the truth. Yeah. not There you true. go. a false prophet. Falso. Right. Tengo un comentario acerca de lo que dice allí, dice en la número 3, Ajá. dice, el profeta debía tener mucho cuidado de no cambiar el mensaje de Dios. Mm.
y era responsable ante Dios por la proclamación fiel de lo que se le había dicho. Entonces, así como estamos hablando, Dios inspira a los hombres, les da el pensamiento, les da el mensaje a ellos en sus mentes, y ellos lo tienen que dar de acuerdo a lo que ellos vieron, ¿verdad? Lo ponían en su propio lenguaje, en su propio estilo, pero lo que no tenía que cambiar, dice allí, el mensaje. Y me recuerda cuando Elena White estaba recibiendo visiones, y a veces eran reprensiones ahí incluidas, y dice ella que lo hizo watered down, ¿cómo se dice? Well, it'll strike you down. That's what it was It was punished. diluted, you know. Sí, yeah. She No didn't- sé cómo she se didn't say it the traduce. way God wanted it to say Sí. it. Lo dijo de una manera más. Sí, porque estaba eran yo creo reprensiones a... Pero sí a- sabes por qué ella decidió hacer eso, ¿verdad? Por no ofender. Por no ofender. Por no ofender, según, pero... And that way there won't be as much controversy. Controversy. But she should have said it. Entonces, Well, that's tenía why tenía que verlo. The account says that Jesus was displeased. Dice que tuvo otra visión de Jesús, y Yeah. el rostro de Jesús no era estaba muy contento con ella. Entonces ya se arrepintió ella, y ya Empezó a dar de aquí en los- adelante Yo- Directo el mensaje. Dio con esa Yeah, cosa. see, I- Venga lo que venga, ¿eh? Ajá. Y entonces eso es lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Acerca de cómo es que Dios nos inspira. Cuando Dios nos da la palabra, lo tenemos que dar de la manera que Dios nos la da, sin cambiarlo. Porque si le cambiamos, ya le cambiamos al mensaje. Llegamos a ser, como estamos diciendo, falsos profetas. También. Entonces caemos en esa trampa. Así como vemos las Biblias que le han cambiado, o le han metido, le han quitado, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, aquel que le pone y le quita, también se le va a añadir de las plagas que están escritas, o se les borra del libro de la vida. Entonces es una gran responsabilidad de llevar adelante lo que Dios dice. Y estar seguro del mensaje para no después pedir disculpas, ¿verdad? Mira, me equivoqué. Así dice el 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Sí, dice, Que en cuanto a... en cuanto al estudio, sí, creo que sí. En esta versión dice, haz lo sumo posible para presentarte aprobado a Dios, trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente. ¿Eh? Ahí está la Biblia. Haz lo sumo posible. y eso es lo que me aprecio de otras versiones, que Ya. hasta le ponen énfasis y le ponen más claro. En unas partes, en unos versículos, en otros versículos puede ser que no sea así, pero Ajá. Pero sí, así no tenemos que avergonzarnos. No, discúlpame que estaba equivocado. Imagínate. Entonces el orgullo a veces nos gana y no queremos aceptar que estábamos equivocados. Y eso es peligroso porque uno puede perder también la Yeah. salvación por causa de no admitir de que estamos equivocados. Y bueno, las últimas preguntas que hay acá dice,
¿En qué idioma o qué idioma usa Dios al hablarnos? ¿Qué idioma usa? El idioma que nosotros usamos. Porque Sí. para los judíos les habló en el lenguaje de ellos. ¿Verdad? Y ya hubo un tiempo donde dice la Biblia que todos los seres humanos hablaban un lenguaje. Y ya después de allí, Torre de Babel, ya se ha añadido muchos lenguajes. Entonces me imagino, ¿verdad? Si no hubiera pasado lo que aconteció en la Torre de Babel, me pregunto si Dios hubiese confundido los idiomas. Que Si no hubiera, porque la razón por la cual hay, lo que sabemos nosotros, por la cual hay muchos idiomas, es por lo que aconteció en la Torre de Babel. Bajó y confundió y no te entiendo. ¿Qué quiere? Ya. Y eso pues rompió la obra que estaban haciendo en construir esa gran torre. Porque ya al decirle pásame el martillo, I don't understand what you're saying. Rompió la construcción. Cada quien mejor se fue por su... Sí, tú hablas de yo, no, yo te entiendo. Y se fueron los Y grupos se que fue. tenían lo mismo. Todos enojados. Así Dios hizo que cada quien se esparza. Sí, cada quien con su... Yo imagino si no hubiera pasado en ese momento, a lo mejor en el futuro hubiera pasado en otra ocasión. Y la Babilonia espiritual, ahora la Babilonia espiritual, también se confunden. Y se dividen, por Y- eso hay y- ya, pues, nosotros entendemos que igual así, un grupito acá, pues hay tanta división también. en eso. Por eso ahí... Yo te entiendo. Sí, Vente para acá con nosotros. Wow. Hermano, nos vamos a ser apostólicos nosotros. Evangélicos vamos a ser. Vamos a ser testigos de Jehová. Acá vamos a ser mesiánicos. Acá. O sea, De todo. grupitos. Ya. Pero hablando de eso, noten lo que dice, hablando de ese punto, Sofonías 3:9, ¿qué dice? Sofonías 3:9. Zephaniah, ¿verdad? Yeah, Zephaniah. 3:9. Yes. 3:9. Alguien lo pueda leer. A ver, alguien. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahorita hablamos de que no se entienden y por eso vente para acá, ¿verdad? Nota cómo dice esta versión, dice, porque entonces daré a pueblos el cambio a un lenguaje puro. ¿Para qué? ¿Cómo dice ahí? Para que Labios. todos invoquen el nombre de Jehová. Okay. Es que dice que por ahí sí hay una, Por verdad, labios por ahí sí hay puros, una. Labios puros. Aquí dice lenguaje puro. Dice lenguaje Pureza de puro. labios. Sí, dice, ¿para qué razón? Dice, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para servirle hombro a hombro. ¿En cuáles tiempos dice? ¿En qué tiempo dice? Porque entonces daría a pueblos el cambio a un lenguaje puro para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para servirle hombro a hombro. Pero no dice en qué tiempo. No. Nada más pero dice. Pero ha de ser en un futuro. Pues sí, es en un futuro porque dice entonces. Sí, Ajá, les dará. O sea, y yo creo que eso es para estos días. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y qué es qué está pintando cuando dice de hombro a hombro? juntos. O juntos. Juntos. Para que ya no estén
sorprendidos. Vénganse todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora están hablando un lenguaje puro. ¿Qué no pasó eso como cuando estaban, qué no sucedió más o menos eso como En el libro de Hechos. no, bueno, en nuestros tiempos que había metodistas, que había bautistas y que sí se unieron aún en los tiempos, en los 1800, cuando fue de lo de William Miller. Sí, pues ahí surgió el adventismo. Ajá, que no fue algo así, ¿verdad? De lo, Sí. de lo que está hablando allí. Pero después con el tiempo pues Otra también... vez como que Y en el, se repite y la luego, historia. pero era el tiempo cuando Dios comenzó a reunir Sí. a su pueblo, ¿verdad? Pero mencionó eso porque aquí dice el propósito de hablar ese mismo lenguaje que es puro es para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová y puedan servirle hombro a hombro, shoulder to shoulder. En esta versión dice dice similar a la de ella, no sé si dice exactamente, pero sí dice: entonces daré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento les sirva. Un consentimiento. Me gusta más shoulder to shoulder. Creo que la King James dice shoulder to shoulder. Creo que sí. La King James. Da pinta más de que, bueno, para mí. Pero consentimiento quizás sea lo mismo, ¿verdad? Sí, porque De un solo consentimiento. De un solo consentimiento. Ya shoulder to shoulder. You know what shoulder to shoulder means. Exactamente, no puedes. Que están de acuerdo, ¿no? Yeah. They have one mind. They're in lockstep with one another. Como los soldados que se mueven en lockstep. Cuando they parade, ¿verdad? Yep. En lockstep. No, King James says serve him with one consent. With one consent. What version is that? Just wondering. Pues esta tiene muchas. Do you have that Blue letter? blue letter? Yeah. Yeah. So it's just one of those. One of those. It's probably like more of a modern, right? Probably. Yeah, I think so. More Yeah. explains. Yeah. More It of a, explains it for or more like an simple. our time, our time, Yeah. like in our culture, Mhm. in our. Pero one consent. Es eso, Yeah. es eso lo Yeah. que sí, lo que quiere decir. Entonces dice, ¿are the writers inspired? ¿Son inspirados los que escribieron? Sí, ¿verdad? La infalibilidad pertenece al hombre o al escrito inspirado. Al escrito inspirado, ¿verdad? O sea, es infalible. El hombre es falible. El que falla. El profeta puede fallar, pero la palabra de Dios no puede fallar. Porque es Dios. Porque es palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, la escritura inspirada es la que es Infalible, sí. Entonces, es esencial que podamos determinar los nombres de los escritores de la escritura. ¿Qué dicen? O sea, es importante que podamos determinar los nombres de los escritores de la escritura. ¿Qué opinan? Los escritores de la escritura. Es importante que yo sepa que esto lo dijo Pablo, No. esto lo dijo Pedro. No, not really, no. Yo pienso que sí. Digo que Yeah, no, porque yeah, same thing, but la inspiración viene, lo que importante es que viene inspirado por Dios. Sí, pero Sí. habemos personas que somos crédulas y decimos, ay, eso como tú lo sabes, ¿no? ¿Quién te lo dijo? Ah, pues él lo dice, cierto profeta. O a la vez, sí, puede que sí, porque puede decir, ya puede uno estudiar la vida de esa persona, y si la vida de esa persona fue transformada por Dios, y vemos sus Porque a hechos de veces esa se- persona, podemos saber si sí fue inspirado por Dios o Sí, no. También pues sí, porque por la manera que vive esa persona, también, o sea, puede, también por esa forma. mucha gente No, no es dice, popular. a ver, Answer. enséñame dónde, quién.
¿dónde dice eso? Entonces ya pueden tener como esa referencia, ¿verdad? Hay que ir a Pedro y a citar a Pedro o a Pablo o a Mateo, ¿verdad? Sí, porque a veces podemos decir, oh, Pues ahí está en la entonces, Biblia. Ajá, está, Y pero Y ¿dónde? podemos ver cómo la Biblia habla de sus vidas, cómo fue transformada la vida de ellos también, y cómo si Dios pudo verlos usado, porque de la manera que Dios los transformó. Llega a ser la misma pregunta, ¿cuál era? ¿Cuántos incluyen la profecía? ¿Cuántos? Todo, ¿verdad? Todo. Todo. ¿Cuánto incluye? Todo. Cada palabra, cada nombre, todo. Entonces Todo. sí es importante Entonces, porque como Dios, están en la Biblia, porque están en la si palabra. están ahí es porque Dios O inspiró dice- también los nombres. los nombres también. Ya, exactamente. Ya. ¿Cómo se puede hacer más provechosa para nosotros la historia inspirada? ¿Cómo se puede hacer más provechosa para nosotros la historia inspirada? Bueno, dice el que no conoce la historia, ¿qué? Eh, Es bound to repeat it. es- En español, ¿cómo se dice? Voy a repetirse. vuelve a- Ya. Entonces es de beneficio, ¿verdad? Sí, para aprender Es las provechoso. lecciones, las Sí, lecciones, exactamente. para aprender las lecciones y no volver a hacer Del pasado. del pasado. Ya. Si yo hubiera tenido un vislumbre, vamos a decir, de mi vida, cómo iba a pasar, creo que lo había hecho diferente, ¿verdad? Entonces es bueno estudiar, ¿verdad?, la historia para poder aprender de ella y poder de nuevo cómo dirigir su vida así, para no repetir los Vamos a errores. suponer que el que tuvo muchas esposas y vamos a suponer las consecuencias, nosotros en la historia vamos viendo las consecuencias que vinieron por tener tantas esposas. Ujú. Entonces, para no repetirlo nosotros también, ahí nos está enseñando. Y si no la conocemos, no podemos repetir. El sabio elige lo correcto, pero el que cede a la tentación de la carne va a elegir lo otro. Es así, Aunque tenga- porque se le va a decir no, pues, y va a ceder. Pero si eres sabio, vas Pero a si ver- es sabio, va a vas decir las no, consecuencias. va a ver las Vas a ver las consecuencias. consecuencias de lo que le pasó a David, las consecuencias que tuvo David. Exactamente. Las consecuencias que tuvo O Salomón, Sansón. Sansón. La belleza del se fue por la Sí, belleza y mis no ojos, por- dice, agrada mis ojos. Sí, o sea, sí. Allí hizo a un lado todo el razonamiento del papá y de la mamá. Dijo, nah, she's pleasing to my eyes. ¿Y qué pasó con Sansón? Con Sansón. También se la consecuencia. Le sacaron los ojos. They had put a real bone, the way I seen it, they put a hard, real flaming fire too close to his eyes and burned like they didn't touch his skin. No, y hubiera podido haber vivido yo creo más años todavía. Oh, sí. Muchos más años. Sí. Su vida se recortó. Sí, sí, fue corta por lo que pasó. Se corta su vida. Por lo que pasó. Aunque sí, ¿cómo dice que de panzazo? Entró, va a entrar Yeah. al cielo. Yeah. Le dio una última oportunidad. Bueno, Dios le contestó la oración, dame una vez más para vengarme de lo que me hicieron a mis ojos y vengarme de estos filisteos. Y Dios le contestó, Y yo creo que en eso todavía ahí se arrepintió y fue. porque fue el Dios el que le dio la fuerza para derrumbar esos pilares. ¿Y la venganza de quién es? Es de Dice Dios. que Dios ¿Cuál le pidió él? fue la Vengan. Sí, ya. El hecho de que Dios le contestó quiere decir que sí. Pues es lo que yo pienso. Dios lo guardó. ¿Qué piensas? que sí. Le perdonó sus pecados. Yeah. Y sí, porque dice en la oración del enemigo no la escucha Dios.